Uno. Ok. Hola, soy Cristian Olivero. Soy, bueno, un alumno de la Simón Bolívar, pero pronto exalumno de la Simón. Y bueno, este es el curso de computación gráfica tal como yo lo vi en Suecia. Es que sí, dado por el profesor Michael Doggett junto al PhD Pierre Moreau. Y bueno, estas que sí, las charlas originales que alguien hizo las láminas, porque vamos a usar que sí las mismas que yo vi, pero que sí actualizadas al 2019, porque yo las vi en 2018. Ahora, lo que trata de hacer la computación gráfica básicamente es crear y renderizar escenas virtuales. Esto se diferencia de la visión con computación que trata de tomar imágenes reales y convertirlas en escenas virtuales. Es importante tener esta distinción porque funcionan en sentidos distintos a lo que se hace. Entonces, básicamente las escenas virtuales son una o más luces, una o más cámaras y objetos que quieras renderizar. Al final de la computación gráfica lo que tenemos es una imagen renderizada 2D. Entonces lo que normalmente se quiere que sea bonita, que tenga materiales, se puede tener distintas formas, no tiene que ser realista, juro, pero la tendencia es que sea hacia el realismo. Ahora, los objetivos del curso de computación gráfica, que es este que se llama EDAF 80, por si tienen que buscar el material online, yo voy a pasar el link ahorita. Básicamente trata lo siguiente: crear y posicionar objetos en 3D, crear materiales, que ahorita voy a hablar que es un material, y hacer shaders, visualizar las escenas 3D, es decir, renderizar las imágenes, y una pequeña introducción a OpenGL, que es una API para controlar la parte gráfica de una computadora de manera sencilla. Ahora, en la materia hay talleres o laboratorios, como lo queramos ver. Estos también son públicos en la página web, se hacen con el framework Bonobo, que es libre, está en GitHub, lo pueden descargar y usarlo. Yo recomendaría hacer que si todas estas clases, porque aprendes bastante realizando que si las cosas, ¿verdad? Por lo menos hay un laboratorio de agua que es interesante. Hay otros que es que si renderizar diferentes geometrías parametrizadas, como por ejemplo los toroides aquí. Y al final del curso se supone que haces un juego como proyecto con lo que aprendiste y lo que construiste en el curso. Sería interesante que nosotros lo hagamos aquí como siguiendo la idea original del curso ya en Suecia. Bueno, esto no aplica por nosotros, porque no tenemos esto. O sea, las clases son lectures, este es un lecture pura teoría. Tenemos seminarios que probablemente sea la semana que viene el primero que se dé, que es por lo menos de C++, OpenGL y todo eso es la parte práctica. Están las tareas que son C++, OpenGL y GLSL, que es el lenguaje para construir shaders. Y bueno, esto no hay que si examen y eso, porque no es un curso completo de verdad. Esta es la página del curso. Esto está que si todo en internet, estas láminas, todo está que si online para que lo puedan leer, no necesitan que si descargar, o sea, pueden descargar los PDFs normal y el de GitHub está público. Eh, Pueden preguntarme a mí cualquier cosa que tengan duda en las clases o que si en lo de los talleres, de todo, me pueden hacer preguntas tranquilo. Otra cosa que creo que aquí no menciona es que después de este curso hay uno que se llama High Performance Computer Graphics, que es EDAN 35, que vamos a ver si lo damos después de terminar EDAF 80, que es como el básico de computación gráfica. Yo recomiendo bajar este libro, o sea, yo lo leí durante el curso, es largo, pero para mí me pareció bastante interesante. Pueden que seguir brincando con lo que se da en la materia, pueden ir que sea la parte más importante, porque también se supone que aprendes OpenGL y no juro tienen que leer esa parte. Y bueno, esto es que sí, un handout que está que sí en la página, que es sobre GPU Gems, es divertido leerlo, es sobre agua. Y bueno, lo que se necesita para pasar este curso es que sí, saber álgebra lineal, que es básicamente Mate 3, y programación, que bueno, en la Simón todos somos programadores en computación, así que aquí no hay rollo con eso. Bueno, esto es para que sepan, porque estos son los originales. Michael Doggett es el profesor original, y él ahorita está en Facebook Reality Labs, que es que sí, era de Oculus. Él ha hecho muchísimas cosas de GPU, incluso trabajó para NVIDIA. Y Pierre Moreau y los demás, Marcus Clank, Tom Hanson, son los encargados del laboratorio. Las clases del seminario son por Pierre Moreau. Todos ellos son PhDs que trabajan para Michael. Y bueno, voy a hablar con ellos para ver si podemos incluso hacerle preguntas a ellos, tipo en los laboratorios, si queremos.
Ajá. Ahorita vamos a ver la definición. Lo primero que tenemos que saber, que es lo más básico que hay, es que si los píxeles son picture elements. Las computadoras, todo lo que ustedes ven en una computadora está hecho por píxeles. Aquí esto es una imagen de 500 por 512 con un zoom y van a ver que todos son cuadraditos. Los píxeles son cuadrados generalmente, no juro en hardware muy viejo, pero en la actualidad todos son cuadrados. La computación gráfica lo que queremos al final es básicamente colorear los píxeles de una pantalla. Aquí tienen los números de píxeles para que tengan una idea. Son muchos. Y después de esto vamos a ver por qué que son muchos complica más o menos el trabajo, porque nosotros queremos hacer, si queremos la parte de videojuegos, trabajar sobre todos ellos y hacer muchísimas cosas sobre cada uno de los píxeles. Y como pueden ver, estos están alrededor de los cientos de miles, no, 10 miles, en estas multiplicaciones de píxeles. Y nosotros queremos hacer cientos de miles de operaciones sobre estos 10.000 y algo píxeles que hay en una pantalla. Ahora, necesitamos una forma de representar la geometría. La geometría normalmente se representa en meshes, que pueden ser quads, como vemos aquí, que después se hace algo que se llama teselarlos, que es como suavizarlos, porque tener toda esta información guardada aquí puede ser muy grande, y tú puedes reconstruir esto sabiendo que tú quieres que esto sea suave, que no sea tan cuadradito, y normalmente queremos que si pintarlo de alguna forma, porque no es solo tener que si una figura, sino es colorear la figura también. Y bueno, sí, las meshes sirven para representar geometría y nos ayudan a mover en el espacio 3D estas geometrías que después vamos a ver de qué están hechas. Ahora, ¿qué es un vértice o vertex? Porque los nombres en inglés creo que es mejor que lo sepan, porque cuando busquen en internet van a saber mejor, van a salir mejor así. Es básicamente unos atributos que describen un punto en el espacio. Ejemplo, pueden ser literalmente el punto en el espacio, X, Y, Z. Pueden ser la normal de ese punto en el espacio. Puede ser un color asociado a eso. Puede ser todo lo que nosotros queramos. Ahora, en la computación gráfica, como queremos hacer un trillardo de operaciones, necesitamos una forma fácil de representar la geometría. Aquí entramos con el triángulo. El triángulo es el polígono más simple que puedes hacer en 3D. 2 puntos es una línea, 4 puntos ya tienes un quad, entonces puedes ponerlo más chiquito y tienes un triángulo. Y esto es lo más pequeño. Por lo menos este es un triángulo en el eje cartesiano, en el eje cartesiano 3D. No a juro tienen que usar el eje cartesiano es chévere porque es una base ortonormal, es decir, cada uno de estos vectores tiene 90 grados entre ellos, pero como se vive en Mate 3, puedes tener bases extrañas donde las cosas no sean ortonormales, solo que no te facilita la vida, pero es posible. Y los modelos normalmente están hechos en muchos triángulos. Estos cuadraditos que vemos aquí en verdad son 2 triángulos, así que los pican a la mitad. Ahora, los modelos complejos están hechos en muchos triángulos. Como se ve aquí, tenemos que si esto se ve relativamente suave, es un camino de piedra. Y ahorita cuando lo ven en los triángulos, ven que son 1 trillón de triángulos. Nuestro trabajo es renderizar ese trillón de triángulos. Es bastante. Hay que usar bastantes técnicas inteligentes para hacerlo. Y por eso, por la cantidad de triángulos que hay, es que se seleccionan como los triángulos como la geometría básica para renderizar, porque mientras más simple sea, más cosas puedes hacer para optimizar, para mostrarlos, porque aquí pueden ver cientos de miles de ellos y esto es un objeto y normalmente tú vas a tener hasta cientos de miles de objetos. Cristian, una pregunta. Ajá. Noto que los triángulos que están más cerca son más pequeños que los que están más lejos. Me imagino que esa es una técnica, ¿no? Sí. ¿Recuerdas lo del teselado? Sí. Hay formas de teselar dependiendo de la distancia. Okay. Son técnicas de optimización cada vez más locas. En este curso no hay técnicas de optimización locas. Este es el básico. Incluso en EDAN no se dan esas técnicas. Pero sí, hay técnicas para hacerlo porque mientras más cerca de la cámara lo tengas, más suave probablemente quieras que sea. Mientras que si está lejos, tú no vas a notar si estaba hecho de 5 triangulitos o de 10.000 triangulitos porque es tan chiquito que no te importa. Por ejemplo, los de aquí al fondo, aquí no puedes ver nada, pero en este sí puedes ver muchos detalles
Aquí puedes ver más o menos, no demasiado, pero tienes algunos triángulos. Y por eso se hace que sí, cosas así. Ahora, el polycount es la cantidad de triángulos en un personaje. O sea, este es un ejemplo de personajes principales. En PlayStation eran 350, esos cuadraditos ahí de Final Fantasy. En 2005 eran 1500 y teníamos estas cosas así. Heavy Rain, los personajes pasaron a ser así, que estos son, entre esto y esto es medio Half-Life 2, no sé si, me imagino que lo han jugado. Esto es un demo del PlayStation 4, creo, que es cara, un asistente virtual, una cosa así. Tiene 20.000 y ahorita tienen 30.000 polígonos. Ahorita, ustedes saben que un juego no está hecho solo el personaje principal, sino hay todo un universo y hay otros personajes. Imaginen la cantidad de estos triángulos que tienen que renderizar, mover, pintar y todo lo demás que si en 16 milisegundos. Ahora, ¿qué es un material? Tal como se hace en física, nosotros describimos las cosas con materiales, que es como es opaco, es metálico, es brillante, es oscuro, es rojo. Esto nos permite conceptualizar esas descripciones de los objetos. Y bueno, como los tenemos descritos, podemos ver las apariencias y podemos decir cómo interactúan con la luz, como los materiales físicos. Estas especificaciones se hacen con pequeños programas de GPU llamados shaders, que es básicamente decidir el color de los modelos o de los materiales. Ajá. Pensé que ibas a decir algo. Ajá. Esto es un pixel shader sencillo. Esto es en RGB, y esto es el alfa. Esto básicamente pinta lo que sea que lo mandaste de rojo. Y es que si el ejemplo más básico de estos programas, los shaders deberían ser lo más sencillo posible, por lo que les comenté, que esto hay que correrlo muchas veces y muy rápido. Ahora la luz, porque tenemos que tener algunos conceptos básicos de luz. La luz es el aspecto, el aspecto visual, el espectro visual que vemos del campo electromagnético que reacciona con nuestros sistemas o sea, el ojo. Bueno, estas son las longitudes de onda entre 380 y 750 nanómetros. Va desde, o sea, nosotros no vemos, o sea, vemos violeta, pero más allá es ultravioleta, y vemos rojo, pero más allá del rojo es infrarrojo, y tenemos toda esta gama de colores. Las más cortas se ven como azulosas, porque en algún punto dejamos de verla, y las más grandes las vemos rojas hasta que dejamos de verlas. Ahora, nuestra forma de percibirlo, nosotros tenemos conos en el ojo, en la retina aquí atrás, que nos permiten entender la luz. Nosotros tenemos 3 conos que son el azul, el rojo y el verde. Y tenemos algo que son los ROT, que no me acuerdo ahorita la traducción en español, pero esto es para ver profundidad. Pero si quitamos estos ROT de aquí, van a notar que las curvas están montadas. Esto es un pequeño detalle porque nosotros no podemos ver todos los colores que cada uno de los conos puede ver por separado. Entonces hay que si estas mezclas, cuando ustedes ven verde, ven medio rojo y medio verde por las activaciones. Pero lo importante que tenemos aquí es que con 3 conos podemos ver todos los colores que podemos entender, lo que nos da que podemos representar todo con 3 valores. Bueno, aquí está que los ROT son que sí, visión monocromática, si mal no recuerdo profundidad también, y visión nocturna. Nosotros tenemos un poquito de visión nocturna. Estos 3 valores que nos determinan cualquier color, nosotros normalmente vamos a usar el sistema RGB, que ahorita vamos a explicar qué es con los sistemas visuales. Ajá. Ahorita hay 2 formas de representar el color. Aditivo, que es como si estuviéramos prendiendo luces en una dirección de varios colores, estamos añadiéndolos, que normalmente se determina con RGB, no es el único sistema, hay varios. Y en nuestro caso, normalmente cada color va a tener 8 bits por cada uno. Esto nos da básicamente 16 millones de colores, que es que sí, bastante, aunque cuando lleguemos a la parte de HD y más allá, se pueden ver detalles con esta gran cantidad de colores, porque no es suficiente si llegas a los puntos extremos. Y también tenemos el modo subtractivo, que es como la luz de verdad interactúa con los objetos. Lo que nosotros vemos de color en un objeto es la
lo que se reflejó del mismo. O sea, si tú apuntas luz blanca a algo que se ve rojo, es que absorbió todos los colores, es decir, los subtrajo, y solo rebotó el rojo. Entonces, esta es la forma en que físicamente funciona el color, pero esta es la forma que normalmente nosotros lo entendemos porque es como más sencillo pensar en positivo que en negativo. Aquí están los valores, rojo normalmente es el primero. Se hace de 0 a 255 o de 0 a 1 normalizado, depende del sistema que use. Pero esto nos da una gran cantidad de colores. Blanco es todos prendidos, negro es ninguno prendido, o sea, todos en 0. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo renderizamos en 3D. Ustedes recordarán, ustedes habrán visto las imágenes estas del antiguo Egipto, que eran que sí extrañas, porque la perspectiva estaba como doblada, aplastada. Bueno, eso sería una perspectiva ortográfica, no tienes profundidad. Las cosas más lejos no son más chiquitas que las cosas más cercanas, por lo tanto todo se ve como extraño. Esto es un ejemplo de una técnica que se usaba antes para obtener que si dibujos 3D o que parezcan 3D de objetos. Esto nos lleva a la cámara pinhole, que funciona como nuestro ojo. Este es el punto de enfoque que en nuestro caso está aquí. Y aquí es donde al final se va a renderizar o vamos a ver las imágenes. Entonces esto nos da una proyección que se llama la proyección de perspectiva. Aquí abajo están que si las fórmulas, es que si estas son las fórmulas de que cómo se ve lo que sea que está al frente en este punto en la pared de atrás. Esto viene de triángulos iguales porque esta parte de aquí es equivalente a este de acá, solo que esta es más grande. Entonces pueden usar geometría de triángulos iguales y aquí está cómo pueden derivar la fórmula. Ahora, con esta cámara nosotros queremos hacer una cámara sintética porque nosotros queremos que las cosas más lejos sean más chiquitas que las cosas más cercanas y queremos que tener profundidad básicamente. Entonces esto nos da las proyecciones y con el concepto de la cámara pinhole básicamente tenemos una cámara sintética que nos permite ver los objetos. Tuve picos ahorita, ¿sigo conectado? Sí, Ok. Me dio miedo porque llegaron que sí picos. Por cierto, una cosa interesante, en nuestros ojos las imágenes llegan también al revés. Esto no pasa en las cámaras sintéticas, pero es un hecho interesante de nuestros ojos. Nuestros ojos la voltean en nuestro cerebro para obtener todo que sí en la posición correcta. Ahora, para formar una imagen necesitamos varias cosas. Primero necesitamos crear los modelos geométricos. Tenemos que posicionarlos en una escena 3D. Tenemos que asignarle materiales a cada modelo. Tenemos que hacer luces y poner por lo menos una cámara virtual. Después, para cada píxel tenemos que encontrar qué objeto está viendo. O sea, cuál es el que está más al frente a ese objeto, frente a ese píxel. Y después tenemos que calcular el color de ese objeto visible dependiendo de su material y su luz. Esto suena bastante sencillo hasta que tenemos esto. Tenemos en un modelo 1.000.000 de triángulos, por ejemplo. Tenemos que mover 1.000.000 de triángulos por la escena. Tenemos 5 millones de píxeles para los cuales tenemos que calcular por cada triángulo que tenemos 1.000.000 cuál es el que está visible. Y después, para esos 5 millones de píxeles, tenemos que calcular el color del triángulo que pueden ver. Como verán, eso suena que sí, mucho. Es bastantes cálculos y hay que hacerlo de formas inteligentes para que puedas correrlo en tiempo real o siquiera puedas terminar que sí en este siglo. Por ejemplo, las películas de Pixar tardan a veces semanas en renderizar que sí algunos pocos frames en servidores gigantescos. Ahora esto es para esto usamos que sí hardware en la computadora para acelerarlo. Este es el hardware de gráficos. Esto es que sí una simplificación del pipeline. El pipeline es bastante más complejo. Y este nos ayuda. Esto es una forma de realizar todo este proceso de una forma tal que minimices la cantidad de trabajo perdido. Entonces por lo menos tenemos los vertex shaders que ellos mueven la geometría. Nosotros podemos controlar los vertex shaders. Tenemos el rasterizer, que él es el que encargado de calcular la visibilidad de cada objeto, de cada triángulo por cada píxel. Y después tenemos el pixel shader, que
colorea cada píxel dependiendo del triángulo que es visible en ese píxel. Nosotros controlamos este, y el rasterizer solo podemos pasarle parámetros. Más adelante vamos a ver, creo que en la siguiente lecture vamos a ver cómo hacer estos shaders, y en el siguiente seminario también se habla un poquito de eso. Ahora, normalmente los gráficos se hacen que sí por capas. Tenemos el hardware, que es donde está el CPU, el GPU, que normalmente en computación no los tocamos, pero en teoría podríamos llegar a ellos. Es que sí, lo que se ve en Orga. Después tenemos las APIs gráficas, por ejemplo, DirectX, OpenGL, DirectX 12, Vulkan, que se encargan de hablar entre ellos dos y manejar esa comunicación de una forma entendible y usable, para no tener que estar controlando directamente voces ni protocolos de sincronización ni eso. Ellos se encargan de eso. Y tenemos que sí, engines 3D, que ellos hablan con estas API, con una o varias, para realizar este trabajo, y te abstraen de qué API estás usando, porque cada una tiene ventajas y desventajas, y para distintos hardware funcionan de una forma distinta. Entonces en el curso está Bonobo. Bonobo no es un engine 3D completo porque no hace todo, pero es un framework bastante bueno porque te permite cargar modelos, cargar geometría, cargar imágenes y conectarlo a OpenGL de una forma sencilla, que este es el que se usa en el curso. Ahora, necesitamos saber que si la diferencia entre real time y offline. Los videojuegos son un soft real time, es un programa soft real time, es decir, soft porque nadie se va a morir si no lo haces. Por ejemplo, el driver de un helicóptero no puede parar nunca si no se cae el helicóptero o el ascensor o el avión. Pero si es soft, la persona va a seguir viviendo si te trancas un poquito, aunque no debería. Es real time por esto. Estos son para tener 60 frames por segundo, necesitas renderizar a lo sumo a 16 milisegundos por cada frame. Tienen que considerar que esto no es solo renderizar las imágenes, tiene física, por lo menos en videojuegos, física, inteligencia artificial, network, gameplay, interacciones del usuario y todo lo que más que puede hacer un juego. O tienes offline como las películas, donde cada imagen puede tardar horas, días, puedes gastar lo más que quieras en hacer fotorrealismo, y no hay un usuario que tenga que interactuar con lo que sea que estás haciendo. Entonces no hay problema que esto tarde que sea un mes en hacer 10 frames. Aquí hay unos ejemplos que Mike da, normalmente pone videos, que si Quake, Control no estoy seguro qué es, me imagino que es un juego reciente. Y offline son cosas como la película Alita o las películas de Pixar. Ahora vamos con la matemática básica. En computación gráfica, la matemática que se usa normalmente es sencilla. Esto es por la razón de que queremos hacer mucho muy rápido y no podemos estar así gastando tiempo en haciendo que si integrales complicadas ni nada de eso. Entonces hay que ir que si volando lo más que se pueda, que el álgebra lineal sencilla lo permite. Tenemos cosas como puntos y vectores, ángulos con los vectores, el producto escalar, o producto punto, o producto interno, el producto cruz, o outer, creo que se llama así también. Y los sistemas de coordenadas, esto es básicamente lo que se necesita para la computación gráfica básica. Hay técnicas de computación mucho más complejas que usan otras cosas, pero eso se ve que sí en el siguiente curso. Ahora, puntos y vectores. Un punto es una posición en el espacio, y ya, en cualquier sistema de coordenadas, en cualquier representación, simplemente es un punto en el espacio. Un vector representa una dirección y una magnitud. Los vectores no tienen posiciones en el espacio, o sea, tú puedes mover, estos dos son iguales, pero están en posiciones distintas. Puedes girarlos, rotarlos y todo lo demás, pero no están asociados a ningún lugar en específico en el espacio. Algunas operaciones básicas como la suma, la resta, y si tú tienes dos puntos puedes tener un vector, o lo mismo que si a un punto le sumas un vector, puedes obtener otro punto, y cosas así que se pueden hacer con ella. Las líneas son un punto y un vector que pueden ir hasta el infinito, se pueden representar con esto. Si por lo menos esta es una parametrización, donde tienes un punto Q, que podrías decir el inicial, y un vector de dirección,
que lo multiplicas con el alfa y puedes extender tu línea hacia el infinito. Si son positivos, normalmente lo llamas rayo, pero en teoría esto puede ser negativo también, porque es una línea infinita. Las que son finitas se llaman segmentos de recta. Y bueno, esto es que el alfa determina la distancia que has recorrido de la línea. Aquí tenemos los triángulos se representan con 3 puntos. Y cualquier punto dentro del triángulo lo puedes representar con un sistema de coordenadas baricéntrico, que después se ve en EDAN 35, que te permite determinar cualquier punto dentro de ellos usando una combinación de la parametrización W, que todo es igual a 1, y puedes jugar con eso para calcular lo que sea o para interpolar lo que sea dentro de un triángulo. Esto es útil para cuando veamos en el siguiente curso vectors, vertex shader o pixel shader, por ejemplo. Ahora, el sistema de coordenadas, por ejemplo, este es el cartesiano, tenemos nuestros vectores con 90 grados, no, nada mágico, lo vimos en Mate 3. Puedes tener distancias y son que sí euclidianos, es decir, la distancia más corta entre dos puntos es una recta. Tenemos el sistema de coordenadas en 3D, lo que, como vimos en Mate 3, para representar un espacio 3D, como mínimo necesitas 3 vectores. Por ejemplo, en el cartesiano 3D son estos. Y bueno, básicamente con esto puedes representar que sí cualquier vector. La notación de vectores es esta, que la vemos que sí acá, o también lo puedes representar aquí. Esto es un vector, por lo menos para este curso, estos van a ser vectores columna. Pero los vectores en verdad normalmente no tienen que si columna o fila. Es como una notación que se usa. Un sistema de coordenadas son los vectores base y un origen. Por lo menos este es el cartesiano, el origen es el 0, 0. Y un frame, o sea, un frame es para representar esto. Nosotros vamos a tener múltiples frames en computación gráfica para hacer distintas operaciones. Bastante útil saber cómo funcionan. Tú puedes representar a cualquier punto en un frame. Por ejemplo, aquí hay que sí, una representación de un punto cualquiera que sí aquí. Cómo transformarlo también vamos a ver cómo transformar entre distintos frames. Por lo menos aquí tenemos un ejemplo de un triángulo en 3D y cómo se representa en un frame cartesiano originado en el 0. Los espacios euclidianos, y que si por lo menos tenemos cómo se define un ángulo entre dos vectores, que lo podemos hacer con el producto punto, que es básicamente la multiplicación componente por componente de los vectores, que es igual a la longitud del vector, de cada vector por el coseno del ángulo entre los vectores. Para sacar el ángulo es el arco coseno de la multiplicación. Si esto lo dividimos entre eso mismo, nos da que si el coseno y la sacamos el arco coseno y así definimos que si el ángulo. Esto tiene bastantes usos interesantes, por lo menos puedes proyectar un vector en otro, usando que si esta fórmula. Puedes obtener la magnitud o la distancia de un vector, que es que si la multiplicación por el mismo, o puede ser si es ortonormales. Esto es porque cuando son ortonormales, es decir, son 90 grados, el coseno de 90 es 0. Es algo útil para hacer pruebas rápidas entre vectores. Ahora el producto cruz. El producto cruz es más complejo. Este es el producto cruz en 3D. Aquí está que sí la fórmula. Esto es equivalente al área del paralelogramo que se forman entre los vectores, es este de aquí. Y esto es igual a la magnitud de ambos por el seno del ángulo. El vector A por B es ortogonal a ambos, es decir, es este aquí arriba, por ejemplo. La multiplicación de A por A es 0 porque el seno de 0 es 0. Y bueno, aquí hay una nota de que esto se va a acabar que sí pronto, pero creo que queda poquito. Y es una nota que el producto no es simétrico. Esto es que sí, importante que A por B es igual a menos B por A, pero B por A no es igual a A por B. Tenemos los triángulos que los podemos representar con 3 puntos. Normalmente tenemos 2 lados, que son que sí, A y B. Normalmente definimos un punto P que es el 0, por así decirlo.
podemos calcular con él la normal del triángulo usando A y B. Y podemos tener que si una ecuación del plano, que es que si yo a un punto cualquiera lo llevo al origen por acá, o sea, lo pongo el origen acá, y lo multiplico y le hago el producto puntos con la normal del triángulo, si eso es cero, porque el coseno de esto es cero, significa que ese punto está en el mismo plano que este triángulo. No significa que está dentro del triángulo, sino en el mismo plano. Y bueno, aquí hay que seguir un ejemplo, calcular la normal, saber si un punto está en el mismo plano que ese triángulo. Y matrices, las matrices se usan mucho en computación gráfica, es importante saberlo, cómo concatenarlas, cambiar bases y cosas así. La multiplicación matriz por vector, que los vectores son matrices de una sola, o sea, son columnas, son filas, pero es una matriz básicamente. La multiplicación es fila por columna, esto es igual que si para matrices, para tanto matrices y vectores. Fila, columna, como la que vimos antes en Mate 3. Y bueno, en la siguiente clase veremos que si transformadas, espacios de coordenadas, las coordenadas homogéneas, que es que sí, un aspecto muy importante de computación gráfica y de básicamente muchos engines de videojuegos. Y en el seminario se ve que sí, OpenGL y C++, que lo pueden visitar en la página. Entonces déjame salir de aquí. Un segundito. Si me carga, ya está. Y bueno, este es que sí, el ejemplo del seminario, este es que sí, de la información del lab, un intro rápido de OpenGL que la semana que viene lo vamos a ver y un crash course de C++ que se puede que sí dar. Esta es la página de los lectures. Yo recomiendo que los bajen y los vayan leyendo si quieren. No son muy complicados, son chiquitos y rápidos de leer porque esta materia está diseñada para verse en 2 meses. También tienen aquí acceso al reading. Sí, carga rápido, pero creo que eso me está comiendo el internet. Yo recomiendo leer el libro. Aquí hay muchas cosas, hay que si ejercicios si quieren practicar algunos de eso. Hay que si los capítulos del libro que se usan. Yo los recomiendo leer, es bastante interesante. Aquí están los assignments. Ajá. Esto no lo toquen porque esto es que si la gente de allá, pero aquí está que si el GitHub de eso, está que si hay documentación, hay cómo funciona todo. Aquí está el seminario. Estas son las clases de los seminarios y estos son los assignments. Déjame abrir un segundo aquí que sea un assignment. Y bueno, sería interesante que cada uno hiciera que sea un assignment con otra persona. No sé si quieren hacerlo en parejas o solo. O Bonobo debería correr en la mayoría de los computadores. Si mal no recuerdo, creo que necesitas... Si lo carga, creo que necesitas OpenGL 3.4 para ver dónde lo dice. OpenGL 4.1. Ok, lo subieron a 4.1. Pero esto lo puedes usar que sea en Linux, en Windows, en Mac, en lo que tú quieras. Bueno, creo que en Mac ya no, porque la gente de Mac lo mató, pero mató OpenGL, pero bueno, pueden hacer que sí, cosas así interesantes. Entonces, ¿hay alguna pregunta así? ¿Quieren ver si en 15 minutos puedo dar el seminario? Que creo que no, porque es bastante largo. ¿Podrías por lo menos dar un resumen de qué es? Una introducción a lo que es. ¿El seminario? Sí. Ok. Bueno, creo que voy a reiniciar la charla para no matarla al seminario a la mitad y aviso. Ok, eh, una cosa. eh, ajá. ahí lo de Bonobo está ahí en el Git, ¿no? Sí, todo Bonobo está aquí, cómo instalarlo. Yo los puedo ayudar cualquier cosa necesiten. Ok. Y bueno, aquí tienen que si, por lo menos está pensado para que lo usen en Visual Studio, pero puedes hacerlo que si para otras repos o para otros que si IDEs o puedes usarlo con GCC porque usa CMake. ¿Dónde está CMake? Ahí está. Usa CMake para generar los proyectos. Entonces puedes generar que si con Make, con GCC, puedes usar lo que quieras mientras puedas descargar estas librerías en tu computadora. O sea, él descarga la mayoría, pero tu computadora tiene que ser compatible. Este creo que es el bottleneck más grande que es 4.1. Ok. Sí, va. Déjenme matar esto y damos que sí el seminario que sí rapidito. Sí. Ok, vamos a cerrar. ¿Cómo cierro esto? Ajá, en meeting.
Sí, va. Bueno, aquí hacemos que si la continuación al seminario. Es que sí, de Pierre Moreau, él es el PhD, él me ayudó también que sí con mi tesis. Ya, ajá. Esto es lo que se ve que sí en el seminario, que sí la información del lab, OpenGL y un crash course que hizo así en C++. Que esto no nos interesa, esto es que sí de allá. El assignment 0 o es que sí el laboratorio 0 es para que aprendan que sí C++ y eso este es nuevo, este yo no lo vi, pero es que sí bastante sencillo para que tengan que sí una idea de cómo usar Bonobo. Es que sí algo de C++ que lo apliquen y que sí hacer algo de OpenGL sencillito para que prueben que todo funciona bien y tienen la mínima instalación funcionando. OpenGL, ajá. OpenGL es una Application Programming Interface o API. Básicamente te deja crear imágenes 2D de una escena 3D, que es lo que estábamos hablando en el lecture. Este acepta que si primitivas como triángulos, creo que acepta quads, pero no estoy seguro. Tienes puntos y tienes líneas. Tienes texturas 2D, hay texturas 3D también. Y puedes hacer que si muchas otras cosas. Y básicamente controla el graphics pipeline o el hardware, que es que si tu GPU, para que no tengas que estar en eso como lo que se hacía en Orga, de mira, conéctate al teclado y maneja la memoria y todo eso lo maneja OpenGL, que si detrás de ti. Que si esta es la parte de OpenGL que queremos porque hay muchas, o sea, OpenGL es como el centro, pero hay muchas extensiones y puedes hacer que si muchas cosas no nos interesa. El de función fija es como se hacía en el pasado, que es que no puedes controlar que si Vertex Shader en Pixel Shader, y el Immediate Mode no estoy seguro, pero creo que esto es para UI. OpenGL es una máquina de estado, por eso tenemos un contexto que es el estado actual. Hay muchas funciones que cambian el estado y OpenGL añade al estado objetos para poder que sí controlarlo. Entonces, por lo menos dibujar ocurre en los buffers que sí más recientes que le añades a tu objeto OpenGL para que dibuje. Para configurar OpenGL es normalmente como que bastante complejo de configurar porque necesitas conectarte a muchos sistemas dependiendo del sistema operativo, que si al sistema de ventanas de Windows, al sistema de mensajes de Windows, o que si el equivalente en Linux y eso. Y para eso se usan librerías como GLFW, GLFW, creo que así se pronuncia normalmente, que básicamente te hace todo eso por detrás sin que tú tengas que importarte, que es bueno. Tienes que tener un loop, por lo menos en la parte de videojuegos, tú estás siempre recibiendo input, renderizando, recibiendo input, renderizando, o puedes renderizar varias veces y recibir input dependiendo de cómo lo tengas organizado. Y haces que si como agarras el input, dibujas a la pantalla, esto de swap buffers no sé por qué está aquí, porque esto lo vamos a ver después, pero si hay un swap de buffers para que no tenga, como una pequeña optimización para que no dibujes sobre donde estás renderizando. Y bueno, rendering. Ok, este es el pipeline que te proporciona OpenGL para que puedas trabajar. Los shaders son programables, los rojos no son. Esta parte solo lo puedes configurar, no puedes programarla como tal. Estos dos tienes que darlos tú. OpenGL no existe un shader estándar ni un fragment shader estándar o pixel shader. Bueno, eso es importante. Pixel y fragment son lo mismo en computación gráfica. Son píxeles. Y esto de test and blend es que si para el alfa, para hacer transparencias, tú haces truquitos aquí. O bueno, tú configuras para hacer truquitos ahí, porque él es el que lo hace. Las primitive assemblies, bueno, esto es como la forma de hablarle de primitivas, porque él no entiende, OpenGL no tiene modelos 3D, él entiende que tú le dijiste un triángulo, un punto, una línea, pero no sabe qué es en el gran aspecto de las cosas, solo le tiraste un montón de información. Entonces, estos son los vértices, esto es un arreglo de vértices. Los vértices van de -1 a +1, porque esto está en el... Hay un espacio que se llama el model space, que está centrado en el origen, que es donde normalmente se ponen los objetos. Normalmente quieres que sea -1 a 1 para normalizarlos. Si vieron Orga, en Orga recuerdan que los puntos flotantes hay más números, mientras más cerca del cero estés y mientras más alejados los saltos decimales empiezan a ser más grandes. Entonces tú quieres normalizar todos los modelos 3D algo chiquito
para que tengas la mayor resolución de puntos flotantes del mundo, de que puedas en la computadora. Tenemos el Normalized Device Coordinates, que este es el output que sale del Vertex Shader, perdón. También está de -1 a 1, pero este ahora es centrado en el medio de la pantalla, o sea, aquí. Y es lo que se usa después para renderizar, o sea, tienes que ir arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, que no lo pueden ver porque esto es una pantalla, pero todo está centrado que sí en el punto de enfoque de la cámara. Y bueno, es lo que está en el centro, ok. Los vértices los pones en un Vertex Buffer Object, que normalmente es VBO, que básicamente es un array gigantesco de puntos. Él literalmente lo que le dijiste es, toma este trancazo de puntos. Aquí por lo menos Pierre puso cómo hacerlo en un ejemplo, que si el geoint es un número, es un entero, con el que tú le hablas a OpenGL, porque OpenGL no te da acceso directo a lo que hay en el hardware. Esto es la representación, o sea, esto es el primer buffer. Por ejemplo, si te fuera 1, eso sería el primer buffer. Entonces lo que le dices es, quiero un buffer. Quiero que este sea un buffer, un array buffer, o sea, un buffer para arreglos, porque tú podrías tener un trozo de memoria que signifique varias cosas, por ejemplo. Y le dices a ese buffer de arreglos, métele este trancazo de vértice, este de aquí, y dibújalo. Entonces, lo que hace OpenGL es toma tu trozo en RAM, porque eso está en RAM, y se lo lleva al RAM, que se llama VRAM o Video RAM del GPU, y lo pega ahí. Entonces eso es básicamente esa operación. Copia de aquí y llévalo acá. El RAM normal, el GPU no puede hablar con este RAM y el CPU no puede hablar con este RAM porque están que sí en espacios separados. Entonces tú usas OpenGL que maneja estos protocolos de comunicación de uno al otro, de sincronización y todo lo demás. Entonces, por ejemplo, esto es un Vertex Shader simple, necesitas poner el GL Position. El Vertex Shader corre por cada vértice, como dice su nombre, y lo que le estás diciendo acá es que esta posición que está en NDC, o Normalized Device Coordinates, o sea, esta es la posición en NDC del vértice que entró, que el vértice puede estar puede estar en el modelo, en el espacio de modelos, en el espacio de la escena, o en el de la cámara, o en el de que tú quieras. Pero esta es la posición que termina cuando tienen NDC para seguir que sí el pipeline de OpenGL, la parte gráfica. Bueno, y esto es una cosa, porque si mal no recuerdo, aquí es donde terminan los resultados de los Vertex Shaders, si mal no recuerdo. Entonces esto es que sí la representación. Aquí está nuestro VBO, aquí está el BAO, que es donde van los resultados. Que es que si acá, cómo agarras esto y lo conviertes en esto es que si más avanzado. Pierre lo puso para que lo supieran, pero este manejo no es tan sencillo como tirar un montón de arreglos aquí y ya. Pero asumamos que sí, por ahora. Ahora, un fragment shader o pixel shader requiere que saques siempre por lo menos un color. O sea, bueno, saques una cosa. Normalmente es un color, pero tú puedes sacar otras cosas. Por ahora pongamos que es un color lo que sale nada más. Y bueno, lo pones que sí, tienes que poner una variable out. Esto es importante porque esto significa que es lo que sale de correr este programa. Déjame ver. Por lo menos aquí se me olvidó explicar, el in es porque esto viene de afuera. De algún lugar, alguien, es decir, OpenGL, le metió en position un vértice y tú corriste tu cosa aquí. En este caso, tú lo estás diciendo, OpenGL, toma esta cosa que es un vector de 4 posiciones y yo lo llamo color y mete esta información ahí, que en este caso es que sí ponerlo a rojo, y OpenGL va a hacer después cosas con él, como por lo menos renderizarlo a tu pantalla. Entonces, que sí, para que tengan un poquito con la notación de OpenGL. Otra vez lo mismo, esto es una simplificación de como lo que ocurre aquí. Esto está en el frame buffer, que también está tirado por acá, que es como un arreglo gigantesco que representa una textura que es de tu pantalla, que es todo este cuadrado que vemos aquí en nuestra pantalla. Está tirado ahí, asumamos que es que si parte de ese arreglo gigante de bytes que está ahí, que no sabemos cómo es, porque eso es que sí más complicado de entender, y es que sí más avanzado.
Bueno, Mike pone aquí una cosa de buffers versus texturas, porque esto es una distinción importante en el GPU. Aunque los dos están en el RAM de la GPU, que es el VRAM, ambos representan un trozo de memoria que podrías verlo como arreglos n-dimensionales con celdas. Los buffers son cualquier cosa, literales. Cualquier cosa de información que tú le quieras meter en forma de una red. Tú lo lees por celdas, o sea, tú que si por acceso a una celda puedes que si tener la información y están guardados linealmente, es decir, lo aplastan todo a un arreglo de una línea, como creo que también se ve en Norga, si mal no recuerdo cómo convertir un arreglo de n dimensiones a uno de una dimensión, pero no es tan complicado. Pero las texturas son normalmente imágenes que tienen formatos específicos, con formas específicas de guardarlas, cargarlas y leerlas. Tú puedes leer entre las celdas porque esta información es normalmente entendida como una imagen, entonces cuando tú estás por lo menos entre 2 píxeles, tú puedes interpolar los colores y tener el color del medio. Esto no existe acá porque esta información es cualquier cosa y no sabes qué es. Y normalmente esto se guarda en pequeños cuadraditos que no son arreglos lineales, donde tienes que si la información cercana. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que en una pantalla un píxel puede tener arriba, abajo, izquierda, derecha. Podrías guardarlo de una forma donde esa localidad espacial queda guardada. En eso no queda, son un montón de líneas que vas poniendo una detrás de otra sin importarlo. Como son programas, los tienes que compilar, pero ahora no es para el CPU, ahorita es para el GPU. Los shaders los escribes en GLSL, que es algo que parece C, más o menos, y lo tienes que hacer al código de máquina específico de tu GPU. En OpenGL esto se hace en runtime, en Vulkan esto también se hace en runtime, pero se hace con una versión más assemblerosa de programa, que es mucho más sencillo de entender para los GPU que algo como GLSL complejo, porque en teoría el driver agarra todo tu GLSL y hace como GCC, lo compila completo y lo entiende. Entonces normalmente hay muchos drivers que son muy malos haciendo eso, lastimosamente. Y eso es una de las cosas que por lo menos Vulkan trata de corregir, que es que lo compilas algo que parece más assembler y después el driver toma eso, que es más fácil de entender, y lo compila al final al binario que entiende el GPU. Entonces este es que sí el proceso. Los compilas usando estas funciones, cada uno por separado. Después le haces el link, como en los programas, como lo han visto que sí, con los compiladores, que tú tienes tus trocitos de programa y después los unes todos en un programa completo. Y después lo pones a usarlo. Esto es que si le dices GPU, este programa es el programa activo ahorita, córrelo. Y bueno, aquí hay cosas como que tienen que revisar si esto les da errores, porque pueden tener errores de sintaxis, errores o sea, en el código que no esté bien escrito y cosas así. Entonces, por ejemplo, esto es que si una llamada a dibujo, que es que dibuja 3 triángulos. Y ya, eso es todo lo que dice esto. Desde el vértice 0. Y eso es todo lo que hace esto. Y bueno, y que si más info, después vamos a ir viendo que sí cositas, pero esto que les dejó Pierre es bastante útil, estos links. Pues, el seminario está que sí online y lo pueden ver que sí ahí. Y ahorita vamos a C++ rapidito. Esto es que si un programa de C++, Cout o Cout es básicamente haz un output. El IOStream es que si estos los pueden ver como tuberías, eso es un stream donde le estás metiendo un string de información que después termina en la consola, en el output, en el standard output. C++ está basado en C, fue creado por Björn Strandov de Dinamarca. Es orientado a objetos, pero no es el único que soporta. Puedes escribir código procedural como C. Tiene constructores y destructores por los objetos. Tiene inheritance y funciones virtuales para ser parte de estos. Puedes hacer operator overloading, los operadores los puedes cambiar, estos son los básicos. No es como Haskell que puedes inventar nuevos operadores, sino los básicos los puedes cambiar. Tiene templates, pero tengan cuidado con esto porque eso puede ser muy feo. Es muy raro, no es el sistema de Haskell que es más bonito, que tengo que admitirlo. Y bueno, desde C++ 11 ellos están tratando de hacer más o menos que cada 3 años hay un nuevo C++ un poquito mejor que el anterior, porque antes había unos rollos donde tardaban como 11 años en sacar un nuevo C++ y era un cambio gigantesco y la gente, los compiladores no lo aplicaban, entonces
se pasó a hacer más o menos así para hacerlo continuo y de forma suave. Bueno, como se vio en Orga normalmente, y bueno, en lenguajes también se ve, normalmente el RAM lo organiza de esta forma, que es igual que C, que tú tienes tu programa, este trozo no puedes escribir en él, donde tienes la data estática y tu programa, tienes el stack que crece para arriba, y tienes el heap que crece para abajo, que el stack es lo que vas haciendo en tu programa las variables locales, por así decirlo, y el heap es la memoria dinámica que tú vas pidiendo. Normalmente esto es una simplificación de cómo es, pero es más o menos así. Este crece para abajo y este crece para arriba, o también podrías invertir toda la imagen. Depende del compilador que lo haga. Pero los dos crecen en la dirección opuesta y en teoría chocan cuando se te acaba el RAM. Cuando él pasa sobre él o él sobre él, se te acabó el RAM. Por lo menos esto es una declaración. Aquí no le estás asignando un valor, aquí estás diciéndole RAM, por lo menos suponiendo que esto es local, RAM, quiero un espacito para meter un entero, no lo inicialices, ahí lo que sea que estaba ahí, y por lo menos lo estamos imprimiendo y nos salió este trozo de basura. Ahora lo estamos inicializando, que es como, ok, este trozo de memoria que yo te dije, ponle 35 y cuando lo imprimimos va a salir 35 porque es lo que escribimos ahí. Ahora los pointers es una de las cosas que hacen divertidas a C++ por las optimizaciones que puedes hacer. Puedes volverte loco y destruir todo también. Y son una forma, puedes hacer muchas optimizaciones con ellas y también puedes destruir absolutamente todo tu programa de una forma horrible con ellas. Así que hay que tener cuidado con ellas, pero no hay que tenerles miedo. Es algo que aprendes a usar como tal. Un pointer es una dirección a memoria, más o menos como lo de Orga, que tú puedes guardar una dirección a memoria y puedes verla como un entero, aunque no deberías exactamente. Y bueno, cuando lo imprimes, por lo menos aquí, estás viendo la representación entera de lo que sea que apunta este trozo de memoria, que no está inicializado, así que esto apunta a algo random. Por lo menos aquí le estamos diciendo heap, dame un espacio para meter 10 enteros. Ahorita este pointer apunta a ese espacio de memoria. Y ahora este es el operador de referenciar, es una palabra larga, que es básicamente a la posición 0 de este arreglo que acabamos de crear, muéstrame qué hay en esta cajita. En este caso salió 10 porque había basura, pero no juro tiene que salir 10. Ahora, por lo menos que si podemos hacer pointers a cosas en el stack, que es peligroso porque ellos mueren después de que termine el stack. Y bueno, esto es un pointer on int. Y bueno, se escribe así. O sea, se escribe int asterisco, que es el pointer. Entonces esto es un pointer de un int. Se entiende al revés como se escribe. Este es el operador de address of, que te da la posición en memoria de lo que sea, por lo menos aquí el de x. Esta x, supongamos que vive en el stack, entonces te está dando una dirección o un trozo de memoria en stack. Y bueno, si te referencias, es decir, sacas lo que sea que está apuntado por él, vas a tener que decir este de acá. Y bueno, después de crear algo en el heap, siempre tenemos que liberarlo, que esta es una de las cosas de C++. C++ no maneja la memoria por ti. Te ayuda a sacar RAM y devolver RAM, pero es tu responsabilidad manejar el heap. Él no va a hacer nada por ti. Y pues, si no le das delete, ese trozo va a quedar viviendo para la eternidad ahí y vas a tener un leak. Entonces, otra cosa importante es que los new se destruyen con delete y los malloc se destruyen con free, porque son sistemas distintos y son distintas formas de devolver el RAM y no deberían mezclarlos entre ellos porque si no van a tener cosas feas ocurriendo detrás del fondo por las clases. Entonces, todo new tiene un delete y todo malloc tiene un free. Eso es importante tener. Ahorita una clase en C++, si es la declaración de una clase, todo lo que está dentro de la clase está en el scope de la clase, como se ve. En C++, como ustedes probablemente ya han programado, creo que Luis ya programó en C++ y Kevin ha programado en C#. En C++ todo por default es privado, que es esto aquí. Todo después de estos dos puntos va privado hasta que se encuentre con otro de estos. Ustedes pueden escribir privado, protected, privado, protected, privado, protected. No hay un límite de la cantidad que tienen, pero normalmente se estila a que todo lo privado esté en un lado, todo lo protegido en otro y todo lo público en el otro, para que no sea confuso mezclado entre ellos, pero pueden hacerlo si quieren.
Lo protegido solo lo pueden acceder esta clase y todos los que hacen inherit, todos los que heredan esta clase. Y público lo puede ver todo el mundo y todo el mundo lo puede tocar. Como ya se ha visto que si en C Sharp, en lo que ya han visto de C++. Por ejemplo, esto es un constructor. Aquí este flotante está en la instancia de esta clase y lo estamos metiendo la X y guardándola ahí. Esta es otra forma de inicializarlo. Si mal no recuerdo, hay algunas optimizaciones de hacer esto, como que lo meten en RAM directo, pero para efectos prácticos estas dos cosas son equivalentes a hacer m de x igual a x, o poner esta anotación 2 puntos m de x paréntesis x. Esto es más o menos lo mismo. Esto es el destructor. Esto se llama cuando a la clase se le da delete o sale del scope, si estaba en un scope local nada más. Y por lo menos como mx vive en el stack como parte de esta clase, se muere automáticamente. Pero si esto fuera un pointer, los pointers hay que borrarlos manualmente porque esto es nuestra responsabilidad. Los pointers es responsabilidad del programador borrarlos, no se borran solos en C++. Entonces habría que hacer que sí esta cosa. Bueno, esto es un método, por lo menos este de acá es privado, así que solo lo podrías llamar dentro de esta clase porque no hay ningún public o protected aquí antes de él. Bueno, esto sería un acceso interno a la clase porque esto es privado en verdad, pero bueno, pongamos que él puso que sí un público. Entonces que sí, métele el 2. Este es el operador de acceso a la clase, porque aquí es un pointer. Los pointers pueden verlo como un entero en este caso, como una broma de memoria. Y lo que hace este operador es, a ese trozo de memoria quiero que le accedas a la función tal. Y bueno, aquí lo tienen que borrar, como vieron, new tiene su delete. Hay que diferenciar en C++, está la declaración y la definición, que es más o menos antes. Esto es una declaración. Esto le dice a las otras clases que copien y peguen esto, porque el include de C++ es literal, copia y pega esto en todos lados. Le dice que hay una clase llamada myClass que tiene estas cosas. Eso es lo que existe para el resto del mundo. Eso es lo único que saben. En CPP, en los CPP, cuando incluyen esto y creen esto le están diciendo, créame un trozo en memoria, una representación en memoria donde a las instancias de myClass, el set X haga esto. Y esto es un trozo de memoria en la parte del programa porque esto lo compila. Esto no se compila, esto es simplemente para que los demás sepan cómo está estructurado un trozo de RAM que es de esta instancia. Este es el que le dice, interpreta ese trozo de RAM como esto que está aquí. Para ver, esto vive en el stack, esto va a morir apenas termine el stack. Estos son distintas inicializaciones, por lo menos aquí que si 0 le pones 1. Esta es la inicialización de brackets, donde por lo menos si tienes 3, este tiene que ser fijo para poder hacer esto en arreglos, donde lo escribes que si, así como esperarías que se puedan escribir. Y bueno, esta es de heap, donde tienes que hacerlo que si tú manual y si lo tienes que borrar porque esto es memoria dinámica. Ok, ahorita, ¿cómo hacer que si esto? Esto es una inicialización en stack. Esta es una inicialización de memoria dinámica. Obviamente esto después tendría que borrarse y ahorita tenemos cómo pasarle parámetros a las funciones. Esto va a copiar literalmente un nuevo y va a crear un nuevo myClass completito. Este no va a tener nada que ver con MC0. No le va a hacer nada. Esto no va a cambiar absolutamente nada. Esto va a nacer aquí y va a morir aquí al final de la función. Voy a explicar primero esto porque esto es algo parecido. Ya les voy a decir qué es. Esto es por pointer. Esto tú estás modificando, te están pasando el trozo de memoria y cuando haces esto, literalmente estás cambiando en el heap lo que sea que tienes. Entonces, el cambio de MC2 que hagas aquí adentro, le pasa a este MC2 de aquí. Ahora, esto es una referencia. Una referencia es un azúcar sintáctico, como dice Monascal, que es básicamente un pointer como esto, que no puede ser nulo y te deja usar la sintaxis de pasar por valor. Entonces, esto lo que en verdad está haciendo es esto de aquí,
Y lo que te está prometiendo acá esta cosa es que este pointer nunca es nulo, porque tú aquí puedes pasar un pointer nulo y esta cosa va a ser boom. Entonces, tengan cuidado que sí con estas cositas. Esto es un pointer en verdad porque cuando quieran hacer cosas de mucho performance, los accesos a pointer pueden ser caros y esto podría llegar a ser caro de forma secreta. Entonces es mejor que entiendan que esto es literalmente es un pointer con azúcar sintáctica que promete no ser cero y que te permite escribir con la notación de puntito. Estos son los tipos en C++. Algunos de los estándar, que si entero, entero sin signo, long, que normalmente es un más largo que un entero, un signed long, que es eso, un sin signo más grande. Flotantes, doble, los dobles normalmente son el doble de un flotante, normalmente, ahorita les voy a decir por qué. Los booleanos, que son true y false, es normal. Los char, que representan un carácter, o sea, son 8 bits normalmente, y un arreglo de caracteres, que es lo que conocemos aquí normalmente. Ahora, esto no pasa a juro. Esto que puso aquí Pierre no es exactamente a juro en C++. Los enteros no te prometen ser de 32 bits, no deberían asumirlo. Generalmente son de 32 bits en computadoras normales, pero no es algo que siempre ocurra. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta porque por lo menos si algún día llegan a desarrollar en consolas, esto podría ser 64 y los long y los int podrían tener el mismo tamaño. O en una consola un long es también uno de 32, porque lo que te dice el long es voy a tratar de ser más grande que un int. No te promete que va a ser más grande que un int. Y bueno, esto es un estándar, pero también este de aquí no juro, o sea, algunos compiladores lo han tratado de salvar en 64 bits haciendo estos dos equivalentes y hay otros donde literal lo convierten en entonces también no siempre es esa promesa. Tienen que tener cuidado con las cosas. Y una cosa interesante es que si ustedes ponen que si U es un sign para que los ayuden a escribir y saber que están escribiendo en C++. Long, LU es long unsigned, este es de float, esto también los pueden escribir así, pero sin la F, porque si no lo convierten en float. Algo interesante es que esto no es a juro 8 bits, podrían en algunas máquinas usar 32 bits, porque YOLO. No sé por qué en verdad una máquina lo haría así, pero hay máquinas que lo pueden hacer así. Y estos hay máquinas extrañas donde esto puede ser que si 9 bits, no me pregunten por qué. No tengo ni la más mínima idea porque alguien haría cosas así feas, pero en el mundo hay cosas así feas y las consolas como son hardware custom normalmente hacen cosas feas. Entonces, si algún día están desarrollando para consola y ven cosas raras, ya sabrán por qué. C++ tiene algo que es operator overload. Básicamente es como que tú puedes cambiar qué significan estas cosas. Estos operadores básicos en C++ no es como Haskell que puedes crear todos los tuyos, sino simplemente tienes un set predefinido y los cambias. Y bueno, tienes que si por lo menos esta multiplicación es multiplicación de matrices y esta es de matriz por vector. Ya se me va a acabar el tiempo. Pero es cosas que se pueden cambiar. Tienen que tener cuidado porque él no les va a decir, a menos que estén en un IDE, cuál operador está entendiendo por este. Y eso puede ser peligroso porque, por ejemplo, imagínense un entero y un flotante, ¿es un entero o un flotante? Podrían hacer overload y hacer que esta cosa haga que los dos vayan enteros, es decir, el flotante pierde precisión, o que los dos vayan a flotante y entonces si es gigantesco, tienes un rollo con la precisión del flotante. Y es algo que tienen que tener en cuenta cuando hagan los operadores, que a veces pueden mentirles y es bueno que sepan qué está haciendo su operador, que parece lo que piensan que parece. El output, bueno, cout sale a la salida estándar. Printf es lo mismo que cout, pero printf es la sintaxis de C. O sea, este es el de C. Este es más rápido que el de C++, porque el de C++ hace un montón de cosas más. Pero en general los dos puedes considerarlo equivalente. Bueno, Luis, que ha hecho que sí, programación competitiva, sabe que este es que sí, más rápido. Sí, una pregunta, Cristian. La otra vez estaba leyendo que el problema de usar cout es que no es seguro con los hilos. Más o menos, ¿por qué? O no sé si sabes al No estoy respecto. seguro si no es, o sea, creo que cout te promete, igual que printf, de que todo un bloque sale junto. Es decir, si tú escribes rendering, sale rendering.
Pero en hilos, lo que no está prometido por ninguno de estos dos es que si yo te pongo rendering y después rendering 2, salgan de esa forma. O sea, podría tener rendering y después alguien escribió todo un testamento y después sale rendering 2, o primero rendering 2 y después todo el testamento, porque eso sí es lo que no está prometido. O sea, cada blog, cada escritura está prometida llegar al buffer. Ok. El que no está prometido es que el orden de un montón de prints o de counts llegue en el mismo orden en el que salió. Pero sí, o sea, estos dos tienen un buffer detrás que tú le escribes es en verdad el buffer, y después el buffer cuando hace flush, o cuando él hace flush automático normalmente porque mandas uno de ellos, eso es cuando llega de verdad a la consola. Porque si no es como muy lento tratar de enviar muchos mensajitos, entonces es mejor enviar mensajes grandes en bloques. Ahorita sí se ve en mis manos. En vez de un montón de mensajitos, porque un montón de mensajitos es para todo y envía un mensajito, ok. Para todo y envía un mensajito, mientras que es como que acumula, que envía todo el bloque completo. Y bueno, puedes hacer así. En Cout puedes escribir muchas cosas. Estos son operadores también. Ustedes pueden en las clases hacerle overloading a esto. En Print no existe nada de eso y literalmente solo hay que decir una cantidad finita de estos. Hay que decir enteros, unsigned, long, floats. Creo que no hay doubles porque los doubles son extensiones. Hay que decir pointers y ya creo, porque no hay que decir más nada. Ni siquiera hay que decir booleanos, porque en C no existen los booleanos. Eso es algo interesante que pueden saber. C no tiene booleanos, C++ sí los puse como un tipo distinto. En C tendrían que serlos con macro. Y bueno, aquí hay que sí, esto es la página de ellos y aquí sí tutoriales de C++. Entonces ya que sí todo. ¿Alguna duda ahí? ¿Aló? No, todo No, correcto. no, todo bien. Ok. Y bueno, este es Gracias, un Cristian. crash course en C++. Ok. Les recomiendo el libro de Scott Meyer de C++, que es que se llama Modern C++, si no lo recuerdo. Y el de High Performance C++. Esos son los libros que yo leí, esos me ayudaron a entender bastante C++. A mí me gustaron, son relativamente fáciles de leer y son como 150 páginas, una cosa así, no es tan largo. Entonces es como, esto es lo que necesitan para que si este curso y probablemente el siguiente de C++, en estos de computación gráfica no es tan extremo en eso de optimización. Ok. Entonces, ¿alguna duda, alguna cosa? O bueno, No, no. Ah, todo bien. ok, bueno, entonces déjame cerrarla esta y cuando termine de cargar esto, ahí está. Y bueno, aquí tienen el assignment, que es algo chiquito para que puedan probar que su C++ está bien, que su código corre, que todo funciona. Entonces, si lo pueden hacer, Luis, para ver si puedes probar si puedes correr esto en OpenGL, o si no, que si lo hagas en Godot algo equivalente, lees el código y ves que puedes hacer que si con la parte de C++ de Godot. Ok. Y bueno, así vamos. Ok. Entonces, creo que sí. Cualquier duda que tengan de C++ me avisan. Yo no tengo rollo. Y bueno, vemos ahí cómo hacemos. Ok. Ok. Vale, gracias, Bueno, Cristian. Fino. chao ahí. Chao. Avísame cuando cortas ahí, Luis.